Vamos a continuar con el tema que estamos viendo en Romanos 7, ahí donde Pablo dice en el versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Cuando la persona se arrepiente de sus pecados y confía en Cristo para salvación, todos sus pecados son perdonados, pero aún quedan rastros, vestigios, remanente de pecado en él. Aprendemos mucho en el proceso. Dios nos enseña muchas cosas a través de esto. Y esta es una de las primeras cosas que aprendemos, que aunque ya Dios nos perdonó, de todas maneras hay pecado en nosotros. El mal está en nosotros. Vamos a hacer una oración. Nuestro Padre, bendito sea tu nombre. Te damos gracias porque podemos reunirnos, aunque sea pocos. Por tu misericordia te pedimos que nos hables a través de tu palabra y nos capacites para conocer tu voluntad y para ponerla por obra. Padre, santifica tu iglesia. Bendícenos a los que estamos aquí y a los hermanos queridos que están en sus hogares escuchando o que escucharán mañana o en estos días. Que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros para que crezcamos en el conocimiento de ti. Gracias, Señor. Te damos gracias porque nuestra hermana Margarita ya está en casa y ella está bien. Que siga estándolo, Dios, y que con tu poder y tu misericordia la guardes de alguna posible recaída y fortalécela para que ella pueda estar contenta y agradecida pese a todo, en el nombre de Jesús. Amén. El miércoles pasado, acuérdense, vimos cómo la oración y la meditación nos ayuda a ubicar nuestro pecado. Pero no solamente nos ayuda a ubicarlo, nos ayuda a mortificarlo también. Entonces, quien más ora es el que más se conoce a sí mismo. Es el que está más consciente del mal que está en él y es el que más puede mortificar su pecado. Y es, por decirlo de alguna manera, el que más difícil caerá en tentación. Los creyentes que no se conocen a sí mismos, que no conocen a Dios como se debe, que no están tan conscientes del pecado que mora en ellos, están en peligro. Fácilmente pueden caer en tentación. Cuando oramos, hermanos, nos estamos comprometiendo con Dios. Y en un sentido nos estamos comprometiendo con nosotros mismos. Si ustedes en las mañanas le piden a Dios, Señor, no me dejes caer en tentación, ustedes están comprometiendo a no acercarse donde está el peligro. Porque si ustedes le dicen a Dios, no me dejes caer en tentación, y luego se acercan al peligro, entonces su oración es una burla. En el Salmo 119, en el versículo 37, el rey David dice, aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Aparta mis ojos, que yo no ponga mis ojos en cosas que pueden perjudicarme, en cosas que pueden destruirme. David se da cuenta que Dios es soberano, por eso le dice que es soberano y que es todopoderoso. Le dice, aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Esa es una buena oración para todos nosotros. Pero aunque le decimos a Dios, aparta mis ojos, nosotros debemos apartarlos. O sea, aunque creemos en la soberanía de Dios, no negamos la responsabilidad humana. Entonces, debemos apartar nuestros ojos del peligro. Vean
en el Salmo, no, perdón, en Job, en el capítulo 31. Job 31. Vean lo que dice aquí Job. Job 31:1. En el salmo que les acabo de citar, 119, David dice, aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Comparen eso con lo que dice aquí Job. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Vean lo que está diciendo. Dice, hice un pacto con mis ojos. O sea, me comprometí a mí mismo de no poner mis ojos en una jovencita, en una señorita. O sea, Job estaba consciente que había pecado en él y que podía caer en tentación. Entonces, él se está comprometiendo a sí mismo de no acercarse al peligro. Job, cuando dijo esto, pues ya tendría muchos hijos. Pues un cristiano puede estar viejo, puede tener muchos hijos y puede caer en tentación. Entonces, esta es una oración pertinente, no solamente para los jóvenes, para cualquier cristiano. Pero vean, aquí no está diciendo que le pidió a Dios que apartara sus ojos de las muchachas, de las jóvenes. Él se comprometió, él tomó la resolución de no poner sus ojos donde no debía ponerlos. Porque él estaba consciente del peligro, porque el pecado moraba en él. Cuando le pedimos a Dios que no nos deje caer en tentación, Dios nos escucha. Pero no solamente nos escucha a Él, nos escuchamos nosotros también. Entonces, estamos escuchando lo que le decimos a Dios. Y si después de que le decimos, no nos dejes caer en tentación, jugamos, coqueteamos con el pecado, ¿qué va a suceder? Pues que nos vamos a quemar, vamos a caer en tentación. Esta oración, cuando le pedimos a Dios, no nos dejes caer en tentación, es una oración que un hipócrita no puede hacer. Un hipócrita tal vez le diga a Dios, no me dejes caer en tentación, pero va a ser la oración de dientes para afuera. Porque en el fondo lo que quiere es pecar. Pero un cristiano verdadero no desea eso. Un cristiano verdadero no quiere pecar. El pecado que mora en nosotros trata de apartar nuestra mente de Dios y nuestros afectos. Nos conduce a pensar en cosas que no son útiles, que no son convenientes, que no son provechosas. Trata de apartar nuestros afectos, haciéndonos creer que hay muchas cosas importantes que tenemos que hacer. Tenemos que atender a nuestros hijos, las madres que tienen hijos pequeños, que tienen que mandar a la escuela, que tienen mucha ropa que lavar, que planchar, alimentos que preparar, pueden caer en el error de descuidar la oración. Y las madres que descuidan la oración por eso están en peligro. ¿Se acuerdan ustedes que ciertas personas fueron invitadas a la fiesta de bodas y pusieron pretextos para no ir? Mi matrimonio, mis terrenos, mis yuntas, mi futuro, mi trabajo. Entonces tenían su mente puesta en las cosas de abajo y no podían pensar en las cosas de arriba. Pero las excusas que ellos presentaron fueron excusas necias. Bueno, pues aún siendo cristianos podemos tener excusas parecidas.
Es que no pude orar porque tengo que trabajar, tengo que levantarme muy temprano, el tiempo no me alcanza. Entonces, nuestros hijos, nuestros quehaceres, pueden apartarnos de lo más importante. Nosotros, los que hemos ya creído en Cristo, entendemos que las cosas de arriba son más importantes que las de abajo. Pero ¿saben qué? La carne es pesada y nos jala hacia abajo. Nuestra alma quiere remontar el vuelo hacia arriba, pero la carne nos jala hacia abajo. Además, otra cosa, hemos visto en alguna ocasión que las cosas de arriba se ven muy irreales, como inciertas, como nebulosas, como vagas. En cambio, las cosas de abajo se ven muy claras. Ustedes ven que sus hijos necesitan zapatos, necesitan comida, tienen deudas que pagar. Entonces, por estar metidos en las cosas de abajo, podemos perder de vista las de arriba que son más importantes. No estoy diciendo que las de abajo no sean importantes. Lo que estoy diciendo es que las de arriba son más importantes. Si le damos demasiada atención a las cosas de este mundo, a las cosas de abajo, no nos pondremos de acuerdo con Dios. Entonces, Él andará por un camino y nosotros por otro. Hay un versículo, no recuerdo en qué parte, que dice, ¿andarán dos juntos si no se pusieren de acuerdo? Dios no estará con nosotros si no nos ponemos de acuerdo con Él. ¿Y qué pasará entonces? Que oraremos, sí, pero sentiremos como que Dios no nos escucha. Y nos sentiremos débiles al punto de que creeremos que no podemos luchar contra el pecado. Nos vamos a sentir como que fácilmente vamos a caer en tentación. En un momento dado, bajamos la guardia y ya caímos. Acuérdense del caso de David. Cuando David cayó en adulterio, David pensaría en algún momento que Betsabé tuvo la culpa de que él haya caído. Él andaba en la terraza y vio a Betsabé que se estaba bañando ahí en su alberquita, en una pileta que tendría ella. Ella traería un traje de baño, ¿sí? Que se estaba bañando quiere decir que estaba nadando, ¿sí? Estaba nadando. ¿Quién puso a Betsabé en la mira de David? ¿Quién fue el que lo hizo? ¿Fue el diablo? No. ¿Fue ella? Tampoco. Quien puso a Betsabé en la mira de David fue el mismo pecado de David. Dios ya sabía el pecado que había en David. Entonces todo ocurrió por la torpeza de David. No tuvo la culpa ni el diablo ni ella. Todo fue del pecado que moraba en David. Si nosotros caemos en tentación, ¿a quién le vamos a echar la culpa? Si descuidamos nuestros deberes, si nos sentimos débiles, incapaces de vencer en la lucha y caemos, ¿quién tiene la culpa? Dios no. Antes de que David cayera en pecado, Dios ya sabía que podía caer. Porque el pecado que moraba en David lo conocía Dios, pero David no. Y lo mismo sucedió con Job, acuérdense. Job no podía ver el pecado que moraba en él. Él se defendía de sus amigos, de todas sus acusaciones. No podía ver su pecado hasta que Dios se lo mostró en los últimos capítulos de la historia. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy posible que haya pecado en nosotros y que no lo hayamos ubicado. En alguna ocasión se los he comentado. Si Dios nos mostrara todo el pecado que mora en nosotros así de un golpe, nos da un infarto fulminante. El pecado que mora en nosotros nos impide ver la seriedad del pecado.
y por eso lo minimizamos, o podríamos minimizarlo. Y si lo minimizamos, no vamos a ser vigilantes. Y si no vigilamos, no oramos. Y si descuidamos esas dos cosas, el velar y el orar, de ahí a que caigamos en tentación no hay más que un paso. ¿Se acuerdan que cuando Cristo llegó a Getsemaní, les dijo a sus discípulos que oraran junto con Él? Cristo ya les acababa de decir que lo iban a matar, que lo iban a llevar a la cruz. Los discípulos amaban a Cristo. Y cuando Cristo les dijo que oraran junto con Él, ellos querrían hacerlo. Pero no lo hicieron. Su espíritu estaba dispuesto, pero la carne es débil. Se quedaron dormidos. Ahora, cuando tenemos que orar y nos quedamos dormidos, ¿es debido siempre al cansancio físico? No. Puede ser en ocasiones que sí, pero yo me imagino que en muchos casos no es así. ¿Saben cuál es el cansancio que nos impide orar como se debe? Es el cansancio espiritual, no el cansancio físico. ¿Y cuál sería el cansancio espiritual? ¿Saben cuál? Que nos cansamos de orar. ¿Tenemos que orar todos los días? ¿Orar en la mañana? ¿Orar en la tarde? ¿Orar en la noche? ¿Tenemos que leer la Biblia en las mañanas y otra vez en la noche? Nuestra carne pide sus vacaciones. A la carne no le gusta eso. Entonces, vean lo que estoy diciendo. Descuidar la oración nace del cansancio de Dios, de cansarnos de Dios. Yo les hablaba hace rato de los que tienen que trabajar, que tienen que levantarse muy temprano. Hay cristianos que yo pienso que se han de levantar como a las 5 de la mañana, está todo oscuro. Tienen que echarse un baño rápido, comerse un taco rápido y salir a las 6, 6:15, no sé. ¿A qué hora se van a levantar para orar? Si se levantan a las 5, ¿a qué horas tendrían que levantarse para poder orar antes de bañarse y antes de irse a trabajar? Tendrían que levantarse a las 4. ¡Wow! Eso sería tremendo. Pero si tú estás en esa situación, pues ni modo. Tienes que acostarte temprano para poderte levantar temprano. Porque si te levantas a las 5, te quieres acostar a las 12, pues no vas a poder. Ni a las 11. Tu organismo necesita 7 horas mínimo. Existen inconversos que se olvidan de Dios toda la semana. Y el domingo se acuerdan un ratito, por decirlo así, que van a misa, o pentecostales que van al culto. Se acuerdan a Dios nada más el domingo, entre semana, nomás cuando oran por los alimentos. Pero si no oran, aunque oren por los alimentos, en realidad Dios ni escucha esa oración. ¿Nosotros haremos lo mismo? ¿Descuidaremos la oración entre semana y la lectura para nada más hacer esas cosas el domingo? No puede ser. Se supone, hermanos, que un cristiano no es irresponsable con su trabajo, ni con sus hijos, ni con sus quehaceres. Pero si tomamos más tiempo del necesario para realizar algún deber, vean lo que estoy diciendo, si tomamos más tiempo del necesario, entonces le estamos robando a Dios el tiempo que Él se merece. Y si descuidamos las cosas de Dios por darle demasiado tiempo a las cosas de este mundo, ¿saben qué? Dios no va a bendecir el dinero que ganamos, ni nos va a bendecir como padres, ni va a bendecir a nuestros hijos. O sea, es como si Dios dijera, te preocupa más tu trabajo, tus hijos, tu desayuno que yo. Muy bien. Si nuestra relación con Dios, hermanos, no anda bien, ninguna otra relación andará bien. Tome nota de esto. Si nuestra relación con Dios
no es como se debe, ninguna otra relación andará bien. No andarás bien con tu pareja, ni con tus hijos, ni con tus compañeros de trabajo, ni estarás contento ni satisfecho con el dinero que ganas. Vamos a suponer que a un cristiano que descuida la oración y la lectura, le aumentaran el sueldo. Pudiera ser. Pero ¿de qué serviría que nos aumentaran el sueldo si no tenemos comunión con Dios? El dinero, en lugar de acercarnos a Dios, ¿nos alejará de Él? Eso sería muy peligroso. Ustedes habrán leído el libro de Ageo. En su primer capítulo dice Ageo, sembréis mucho y cosecháis poco. ¿Se acuerdan lo que significa eso? Trabajan mucho, pero el dinero no les rinde. Ganas bien, pero el dinero no te rinde. Y ahí mismo, después de eso que les digo, les dice, coméis y no os saciáis. Bebéis, pero no estáis satisfechos. Vean, quien descuida a Dios, quien descuida la comunión con Dios, no está contento con lo que come, no está contento con lo que bebe. Un cristiano verdadero puede estar contento con lo que come y con lo que bebe, si no se acerca a su Dios. ¿Saben qué pasará, hermanos, si no nos acercamos a Dios con todo nuestro corazón? No podremos estar contentos en ninguna parte. ¿De dónde se deriva el gozo y la alegría del cristiano? De que Dios se agrade de nosotros. Si Dios está contento con nosotros, si Dios se agrada de nosotros, estaremos contentos. Si Dios se agrada de mí, hermanos, yo puedo estar contento con mucho, con poco y con nada. Porque lo importante es Él. Les cité el libro de Ageo. Vean este libro. Ageo capítulo 1. Les acabo de citar Ageo 1, versículo 6. Véanlo. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Vean, no le rinde el dinero. Así ha dicho Dios de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Y vean lo que dice en el 8. Aquí está la solución del problema. Dice, subid al monte y traed madera. Y reedificad la casa. O sea, mi casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Así ha dicho Jehová. Hermanos, ¿para qué nos trajo Dios aquí? Para glorificar a Dios. ¿Para qué nos ha salvado Dios? Para que le glorifiquemos. ¿Y cómo haremos esto? Haciendo lo que dice en el 8. Subid al monte y traed madera. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan que dice en un salmo David? ¿Quién subirá al monte de Jehová? El puro de manos y limpio de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Tenemos que orar. Subir al monte habla de tener intimidad con Dios en las alturas. Si estamos con Él, lo de abajo no nos llama la atención. Si estamos con Él en las alturas, el mundo no nos seduce, ni nos atrapa, ni nos engaña. Y entonces conoceremos la voluntad de Dios, y entonces la haremos y le glorificaremos. No hay de otra, hermanos. Dios no nos salvó, no nos trajo a esta iglesia para que hiciera nuestra voluntad. Nos trajo aquí para que hiciéramos la de Él. Y sin hacerla, hermanos, no estaremos contentos ni satisfechos.
Y sigue diciendo en el 9, buscáis mucho y halláis poco. Sigue con lo mismo, vean. Encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. O sea, ese dinero que tienes ahorrado, Dios te lo va a quitar. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre su propia casa. Dice, les importa su casa y no la mía. Les importan sus hijos, la ropa de sus hijos, y yo no les importó. Dice el 10, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Dice, por eso no los he bendecido, dice. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes. Son cosas tremendas las que está diciendo aquí Ageo. Hermanos, nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios es lo más importante. Dios es más importante, lo está diciendo aquí en Ageo, que nuestra familia, que nuestro trabajo, que nuestro dinero, que nuestras posesiones. Él es más importante que todo. Hermanos, nada que hagamos será bendecido por Dios si eso que hacemos nos aleja de Dios. Dios no puede permitir que algo nos aleje de Él, no puede. Dios quiere que hagamos cosas que nos acerquen a Él. Pero ¿saben qué? El pecado que mora en nosotros nos engaña. Y así le robamos a Dios lo que Él merece. ¿Saben de qué manera nos engaña también el pecado que mora en nosotros? Nos hace creer que si hacemos algo para Dios, a Dios no le importará mucho si desobedecemos. Vean lo que estoy diciendo. Es que como estamos haciendo algo para Él, pues Él ha de estar contento conmigo. Entonces, si yo le desobedezco en algo, no creo que se vaya a enojar conmigo Dios. Eso es exactamente lo que hizo Saúl cuando desobedeció lo que Samuel le había dicho. ¿Se acuerdan que desobedeció, pero luego presentó un sacrificio? Él estaba muy contento, dice, no, pues yo voy a presentar mi sacrificio. ¿A Dios le gustó su sacrificio? No. Dios le dijo, yo te dije que me obedecieras. Como no me obedeciste, yo no quiero tu sacrificio. Supongamos, hermanos, les acabo de decir que ustedes descuidaran la oración entre semana y la lectura. Pero vienen el domingo y dan una ofrenda. ¿A Dios le agradará su ofrenda si descuidaron la oración y la lectura? No, hermanos. A Dios no le gustan los cristianos desobedientes. Incluso si tú ayunas, si tú desobedeces, Dios ni en cuenta tus ayunos. El ayuno no es un sustituto de la obediencia, es más, ni la oración. Aunque tú ores, supongamos que oras mucho, pero desobedeces, ¿de qué sirve que ores? No sirve de nada. Otra cosa, el pecado nos engaña haciéndonos creer que mañana sí oraremos. Hoy no oré, pero mañana sí voy a orar. ¿Se acuerdan que le dijo Félix al apóstol Pablo? Le dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Pero esa oportunidad no llegó. Ustedes pueden decirle a Dios, Señor, ahora no oro, yo espero que me disculpes, pero mañana sí voy a orar. Si tú no oras hoy, si tú descuidas la oración hoy, la vas a descuidar mañana. Hermanos, el tiempo que nos pertenece es el presente. No podemos contar con el mañana. No demos por sentado que vamos a tener tiempo mañana. El tiempo que no aprovechamos, lo perdemos. Hermanos, que Dios nos ayude. Acuérdense que estamos en una guerra. Que Dios nos enseñe, hermanos, pidámosle, a detectar el pecado en sus inicios, para que no nos endurezcamos, para que no nos apartemos. No sea que vayamos a ser zarandeados, que en lugar de andar cerca de Cristo andemos lejos, como hizo Pedro. Si somos zarandeados, hermanos, seremos avergonzados. Tal vez, hermanos, nos hemos vuelto negligentes, perezosos, descuidados, tibios,
indolentes, y ni cuenta nos estamos dando. No olviden, hermanos, que Dios nos ha dado un espíritu de poder y de amor y de dominio propio. Es el Espíritu Santo. No podemos decir que no se puede. Vean 1 Corintios capítulo 15. Primera epístola de Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vean, firmes y constantes, creciendo. Este es un versículo precioso. Si no estamos constantes, si no estamos creciendo, no estamos firmes. Y si no estamos firmes, caemos. Y si caemos, ¿cuánto daño podemos ocasionar, hermanos, a todos los que nos rodean? Debemos estar firmes en el cumplimiento de nuestros deberes espirituales, constantes, haciendo lo que tenemos que hacer. Los que son engañados, los que son seducidos, son cristianos que creían estar firmes, pero que cayeron. Hubo algunos que parecía que estaban firmes. Hubo algunos que parecía como que amaban a Cristo, que prometían mucho, que parecían buenos prospectos, que parecían que eran de los nuestros, pero que se fueron. ¿Cuán cerca puede estar una persona de la salvación y terminar perdiéndose? Vean el Salmo 78. Vean cómo acusa Dios a los israelitas. Salmo 78, versículo 36. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. Vean lo que dice aquí. ¿Qué le decían a Dios? Te amo. Le decían, Señor, te amo, pero le mentían. Señor, eres bueno. Le lisonjeaban, pero andaban mal, porque vean la 37. Pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. No cumplieron sus promesas. Le decían cosas bonitas a Dios. Hermanos, Dios no se fija en nuestras palabras bonitas. Dios se fija si le obedecemos o no. ¿Y qué pasó con estos? Ya vieron en versículos 36 y 37, ¿no? Brínquense hasta el 56, vean lo que pasó con ellos. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso, le enojaron con sus lugares altos, o sea, con sus ídolos, ¿no? Y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó. Y en gran manera aborreció a Israel. Dejó, por tanto, el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres. Vean, dejó de estar con ellos. Y el lugar de la morada de Dios, donde estaban orgullosos y satisfechos los judíos, fue abandonado por Dios. Imagínense, hermanos, que Dios nos dejara. Que Dios no estuviera más con nosotros. Que nos dijera, ¿no quieren buscarme? Arréglenselas como puedan. Dios los dejó a ellos, pero ellos lo dejaron primero a Él. Hermanos, sea nuestro propósito acercarnos a Dios. Acerquémonos a Él y Él se acercará a nosotros. Pidámosle a Dios, hermanos, que avive nuestros corazones, que no permita que nos enfriemos, que nos alejemos, que nos apartemos. Resolvamos, hermanos,
No descuidar nuestros deberes, porque si los descuidamos hoy, los descuidaremos mañana. Y digamos como David, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Hermanos, no hay nada mejor que acercarnos a Dios. Si alrededor de nosotros la gente anda así por el dinero, afanosos, preocupados por el dinero, que hagan lo que quieran. Cristo dice, donde estuviere tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Cuál es tu tesoro, hermanos? ¿Cuál es tu tesoro, hermano? Si Cristo es tu tesoro, tu corazón estará en Cristo. Si tu tesoro son tus hijos, tu corazón estará en tus hijos. Hermanos, nosotros tenemos lo que millones no tienen. Tenemos a Cristo. Tenemos la vida eterna. Pidamos a Dios que nos dé más de su Santo Espíritu. Si le pedimos más de su Espíritu, nos dará eso. Si nosotros escogemos la buena parte, Dios no nos la quitará. Si consideramos que Él es lo mejor, que Él es lo más importante, nos dará más de Él. Haz que así sea, Padre Celestial, con todos nosotros, tus siervos. Que Cristo sea lo más importante para nosotros. Que seamos apartados, oh Dios, de todas las vanidades de este mundo, de todos nuestros ídolos, límpianos, para que te amemos a ti con todo nuestro corazón, para que tú seas lo más importante para nosotros, desde la mañana y hasta la noche, desde la juventud y hasta la vejez, para que el día que muramos podamos mirar a Cristo con alegría. En su nombre te lo pedimos. Amén.